Queridos amigos, bueno, estamos de nuevo con, no es una serie, yo no sé si dará para más de uno o cuán largo será esto que quiero comentar. El motivo, el tema fundamental es experiencias orientales ajenas a nuestra fe que se quieren imponer en medios católicos. Bueno, ya sabemos muchas parroquias, por ejemplo, en las cuales se habla de yoga cristiano, lo cual es una contradicción en los términos, no existe tal cosa. Y ahora en colegios nos llega, y esto es preocupante, colegios católicos, en los cuales quieren poner, por ejemplo, el mindfulness. ¿Qué es esto del mindfulness? Bueno, esto tiene que ver con el budismo, se presentan ciertas prácticas de relajación o prácticas, en otros casos, gimnásticas, como es el yoga con sus posiciones y demás, o en este caso, de tipo de concentración, ejercicio de concentración, pero que detrás de esto hay un trasfondo, y un trasfondo muy peligroso. Y entonces no se debe dejar penetrar y dejarlo y no decir nada y ver que esto está ocurriendo, yo creo que para mí por lo menos sería un pecado de omisión. Entonces, alertar. Y voy a hablar un poco del tema, de los riesgos de estas técnicas, de este orientalismo, ¿no? De este orientalismo, esto, los que tienen más edad recordarán que en la década del 60 empezó todo esto sobre todo. Bueno, ya existía en algunos círculos más, digamos, escogidos o intelectuales, pero la difusión se produce en la década del 60. Una gran fascinación por todo lo que venía de Oriente, y todo lo que era exótico, llamaba además una época de gran rebelión, recordemos en el 68, mayo del 68, todo lo que pasó. Y esto atraía. Y atrajo no solo a la sociedad civil, sino que también en el ámbito de nuestro católico, digamos, donde se vieron involucrados comunidades religiosas, aún monásticas, les atraía la meditación oriental, las querían unir o hacer una especie de síntesis, que en el fondo es sincretismo, ¿no?, con la meditación cristiana. Por ejemplo, la meditación trascendental, el Zen. Yo he visto en algún monasterio benedictino, en alguna parte, un jardín Zen. Todo eso se mezcla. Sobre todo influyó mucho el diálogo interreligioso, ¿no? Y sigue influyendo, y por eso es tan pernicioso. Porque ese diálogo tiene límites. Por empezar, nosotros estamos llamados, sí, a dialogar con los demás, pero sobre todo a anunciar la verdad, a anunciar el Evangelio. Entonces, por ingenuidad, por distintos motivos, se cayó en estos métodos orientales, pensando que se trataba simplemente, en algunos casos, por ejemplo, de técnicas de respiración, de relajación, sobre todo el caso del yoga, y ahí por ahí se infiltró la cosa. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla, por ejemplo, nos advierte acerca de los conceptos erróneos sobre la oración, poniéndonos en guardia sobre los que ven en la oración una simple operación psicológica, un esfuerzo de concentración para llegar al vacío mental, ¿no? Estos son las técnicas, los que buscan ese vacío mental, esa nada. Esto está en el Catecismo, en el número 2726, hay otros. Pues bien, de esto también advirtió la Congregación para la Doctrina de la Fe, una carta del 15 de octubre del año 89, algunos aspectos de la meditación cristiana, donde alerta, ¿no? Habla de estos métodos orientales, sobre todo los que están vinculados al hinduismo y al budismo,
la meditación trascendental, el Zen, como digo, o el yoga, ¿no? Y que todo esto no estaba exento de riesgos, de errores y de mezclar dos cosas que no son misibles, no se mezclan, la meditación cristiana y la meditación no cristiana. ¿Dónde qué pasa? Es la forma de infiltrarse, y es una forma diabólica, hay que decirlo, para infiltrarse, para socavar, para minar la fe, porque de eso se trata al final. Y se cae al final en un pernicioso sincretismo, una mezcla, una gran mezcolanza, donde no sale nada bueno. Y lo que más penetró, quizás, bueno, además de la meditación trascendental, fue el yoga, que todavía lo tenemos, ¿no? Como una gimnástica, un simple método de relajación, de ejercicios para quitar o aliviar la tensión psicológica, el estrés, para actuar sobre la parte afectiva, en fin. Pero detrás de todo esto hay un trasfondo filosófico, religioso. No es cierto que sea una relajación física o psíquica simplemente. Y son muchos los que buscan o han buscado esto por razones terapéuticas o cristianos que ven en eso, han visto en eso un camino de relajación, de tranquilidad, de paz interior, no una real paz interior, pero una tranquilidad, un equilibrio psíquico, una cierta armonía, dicen, ¿no? Ahora, no hay que dejar de decir, lo importante aquí es tener en cuenta el trasfondo religioso y filosófico, también como el taoísmo chino. Claro, en ellos se entienden, no han conocido la verdad cristiana, la revelación. Y son técnicas, pero son técnicas que se quedan sobre todo en una experiencia del propio yo y no en una relación personal con Dios que es amor. Es decir, están totalmente divorciadas, totalmente separadas. Todo esto es totalmente ajeno a la fe católica. ¿Por qué? Porque desvía, saca fuera del camino. El yoga nace como un método ascético del brahmanismo, del hinduismo, el brahmanismo-hinduismo, brahmanismo para el budismo, ¿no? Hinduismo, que busca la inactividad, es decir, supresión de todos los actos, porque dice que todos los actos son fuentes de sufrimiento. Entonces hay que quemar el karma, escapar a esa rueda de reencarnaciones, o samsara le llaman. Es decir, la tragedia es esa volver y sufrir, y para volver para sufrir, pues, y todo eso hay que escapar. Y lo hacen a través de estos métodos, dicen ellos, eso dicen, ¿no? Ascéticos, el yoga, para unirse al ser, al Brahman. ¿El karma qué es? El karma es la energía, la fuerza, según ellos también, ¿no? que afecta al alma y que es el resultado de sus acciones pasadas. Es decir, todo el mal que hizo, por ejemplo, dice que, bueno, ahora lo está pagando, por ejemplo, ese es el karma. Entonces, eso determina siempre lo que uno hace, una próxima reencarnación. Y la condición de futuro nacimiento, que es una vida miserable, nacerá miserable, digamos, en el mal, por el mal que hizo, nacerá como un miserable, un pobre, según ellos. Es decir, no hay libertad, hay un determinismo absolutamente, un fatalismo. Es decir, un determinismo fatalista, que esto está totalmente opuesto al libre albedrío, ¿no? que nosotros sabemos que existe porque Dios nos hizo libres. Y depende de nuestra vida y nuestra eternidad de la elección que hicimos. Aquí no hay reencarnaciones que valgan. Aquí lo que hacemos tiene consecuencias aquí y en la eternidad. Pero no se vuelve, y no se reencarna ni nada. Habrá sí una resurrección al final de los muertos, pero que nada tiene que ver con todo esto.
la providencia divina está de por medio en nuestra vida y nuestra libertad. Además, esa idea del karma, que es determinista, y de la reencarnación, conducen a un tipo de sociedad injusta, con grandes injusticias, como la sociedad india, por ejemplo. La sociedad de castas, que son típicas del hinduismo, donde están los brahmanes, están los kshatriyas, los vaishyas, los shudras, y al final los pobres parias, que no son nada, absolutamente nada. Y eso genera injusticias. Es decir, no tan bajo nuestra perspectiva de lo que es la misericordia y las virtudes cristianas, de la caridad, de la justicia, esto es totalmente opuesto, absolutamente. Un ejemplo, ven una persona que está muriendo y no lo asisten porque está pagando su karma. La acción de la Madre Teresa de Calcuta, la santa, era imposible en la sociedad india. Es decir, solo ella, solo los católicos pueden hacerlo. Y también el concepto de reencarnación, ¿no? Que es totalmente ajeno y opuesto a nuestra fe. Además, en el hinduismo no hay un principio del alma humana. Sin embargo, nosotros sabemos que el alma es creada por Dios. Cuando, en el momento de la concepción, se une, se gesta, ese momento de la gestación, ahí es cuando Dios crea el alma, infundida por Él en ese cuerpo gestado, en el momento de la concepción. Hay un ser supremo para ellos también. Esto es muy confuso, por eso es muy difícil seguir una traza, porque aquí es un mundo caótico, el hinduismo, el brahmanismo, son distintas sectas, chocan entre ellas, pero en el fondo hay una gran confusión en todo esto. Pero algunos hablan del ser supremo, el Brahman, del hinduismo, que no es el Dios cristiano. Nosotros, nuestro Dios es el Dios trino y uno, ¿eh? Una misma esencia en tres personas, un mismo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, el Brahman es un ser absoluto impersonal, ¿eh? Y que entra ya en el terreno del panteísmo también, como que todo es Dios, ¿no? Por eso, en el hinduismo hay politeísmo, porque hay un montón de dioses y de diosas, y por otro lado hay un panteísmo, todo es Dios, todo el universo es Dios, el cosmos es Dios. Nada que ver absolutamente con el Dios personal nuestro, y con el Dios encarnado, y con el Espíritu Santo, y con el Dios Padre que nos crea. Y bueno, lo que aspira el yoga es a la unión con ese ser absoluto, y ya en esta vida es una disolución del alma en ese absoluto, ¿eh? Lo cual es un panteísmo en el fondo. Precisamente la Santa Sede tuvo que advertir acerca de los peligros que se incurrían en el sentido de obras de algunos autores católicos, como el jesuita Anthony de Melo, que tanto se vendió de él y que tanto mal ha producido porque hizo una mezcla de elementos del hinduismo con el cristianismo, lo cual es un imposible. Lo que pasa es que se persiste en eso, ¿no? Ahora, nosotros, la doctrina católica acerca de la unión del alma con Dios, tanto en el éxtasis místico como en la visión beatífica, que es en la eternidad, no hay un aniquilamiento como sí lo hay en estos orientalismos. Es todo lo contrario. La persona humana mantiene su identidad, permanece en esa unión perfecta de unidad, perfecta de voluntades. No se diluye la persona humana en algo impersonal. Por lo tanto, son totalmente diferentes la visión del panteísmo y el concepto católico de lo que es la deificación del hombre en la visión beatífica. En el primero, es decir, en el panteísmo,
En hinduismo, por ejemplo, el hombre es absorbido completamente y en el catolicismo, en cambio, el hombre es penetrado por la sustancia divina, pero conserva siempre su individualidad, es inviolable, ha sido creado y no se destruye nunca. Y además, después de la muerte, si el hombre es merecedor de eso, cuando lo sea, tiene la posibilidad de la visión beatífica, ¿no? Ver a Dios. Es decir, la culminación, ¿no? Tras la resurrección de la carne, cuando el hombre alcance esa perfección de su naturaleza, ¿no? Tener un cuerpo glorioso como lo tiene Jesucristo, como lo tiene la Santísima Virgen, inseparable del alma. Así que aquí, bueno, me voy a detener, evidentemente esto está dando para más de un audio, me detengo aquí y vamos a seguir en el próximo. Alabado sea Jesucristo.